Os queremos comentar que podéis postear fotos e imágenes y difundir sobre este acto y os recomendamos que pongáis los hashtags de Descarbonitzant Arquitectura o Descarbonizando Arquitectura, también el hashtag de la Agenda 2026 y también podéis linkear pues, al AUS, a la agrupación AUS, al Colegio de Arquitectos de Cataluña y también al CESCAE. Entonces, bueno, iniciamos esta tercera mesa, este tercer bloque, que es un bloque destinado a poner en relieve el gran reto, ¿no? De nuevo, hacia esa descarbonización en la arquitectura y a través de un reto que quizá no es tan conocido hasta ahora, que son las emisiones de gases invernadero, no producidas por los edificios en sí mismos, sino durante la fabricación de los materiales con los que construimos. Evidentemente se ha evolucionado mucho, ¿no?, en la reducción de estas emisiones debidas durante el uso de los nuevos edificios, pero debemos hacer lo mismo con la globalidad del parque construido a través de las herramientas con las que se construye esta materia, ¿no?, a través de los materiales. Entonces, claro, evidentemente, antes de que se produzcan los edificios ya hay un carbono embebido, ¿no?, y unos gases de efecto invernadero que están relacionados con la producción de estos materiales. Claro, ¿cuánto, no?, está cuantificado en qué materiales se pueden realmente descarbonizar todos esos materiales? Es un tema que incluso, y ya digo, podríamos ir mucho más allá y de nuevo poner en valor los impactos sobre la salud de las personas que tienen esos materiales. Más allá del concepto de descarbonización, pues cuáles son sus repercusiones sobre la salud de las personas, sobre sistemas respiratorios, neurológicos, pero esta mesa va a hablar de la descarbonización porque vemos que son, bueno, pues temas muy amplios, ¿no?, los que tenemos que ir tratando. Y para empezar, pues tendremos a Dolores Huerta, que es arquitecta por la ETSAM, con formación adicional también en Aachen, en Alemania, y desde diciembre de 2020 es la directora general del Green Building Council España, cargo que comparte junto con Bruno Sauer. Pero de hecho Dolores forma parte ya del Green Building Council desde el año 2009, donde ha desempeñado, entre otros, el cargo de secretaria técnica, trabajando en la coordinación de distintas áreas de investigación, desarrollo de herramientas, de evaluación y ambiental, formación, comunicación y relaciones internacionales, entre otros muchos ámbitos. Tengo un currículum más largo aquí, de verdad, pero lo único que me cabe resaltar de su currículum es que no es miembro de AUS. Todavía. No, es broma. Bueno. Nos va a presentar, lo interesante es que nos va a presentar los resultados del proyecto Building Life, donde se muestran las posibilidades de descarbonizar nuestro parque edificado para el año 2050 y de cuándo depende ese reto el hecho de descarbonizar los materiales. Gracias. ¿Sí? Vale. Pues muchas gracias a AUS, muchas gracias al COAC, al Consejo, por invitarme a hoy, invitar a GBC a compartir este día tan fantástico de la descarbonización de la edificación, que es todo un reto. No es el único, sin duda alguna, pero es, yo creo que el vector que va a guiar a otros muchos retos y que va a dirigir nuestra actividad profesional en los próximos 30 años, que se dice pronto. Antes de empezar a entrar de lleno, quería hacer un poco una leve presentación, no mía, sino de lo que es GBC, que para muchos os resultará, bueno, ya se ha nombrado varias veces esta mañana, pero a veces la gente no entiende qué es eso del GBC, el Consejo de la Construcción Sostenible, Green Building Council. Bueno, GBC forma parte de la mayor red internacional de impulso y de fomento de la edificación sostenible. Más de 70 países tienen un Consejo de la Construcción Sostenible constituido y trabajamos mucho en red, sobre todo en la red europea de la que hoy voy a hablaros. Dos cosas que nos unen a esos más de 70 GBCs. Lo primero, el objetivo, acelerar la transformación del mercado para conseguir una edificación más sostenible, coherente, compatible con los objetivos de desarrollo sostenible. La segunda cosa que nos une, la transversalidad.
ese cambio, esa radical transformación del mercado, viene de la acción conjunta de ese objetivo 17 o de la alianza y el trabajo conjunto de todo el sector y de todos sus agentes. En España, estas son las 355 caras de GBC. Estas empresas, entidades como el Consejo, o sea, y como otras muchas, y veo muchas caras conocidas y veo mucho GBC en esta sala. Y como estas, donde encontráis también muchos de los nombres de esta sala, es curioso porque cuando uno mira esta imagen, reconoce enseguida su nombre, ya veréis. No sé por qué, uno encuentra fácilmente su nombre en un bloque tan grande. O sea que espero que os encontréis. Si no, estáis invitados a formar parte. Yo me he apuntado, ¿eh? Ya he tomado nota y yo me he apuntado. Me pilla un poco lejos de casa, pero yo vengo cuando me veis. Bueno, una de estas iniciativas o una de las tareas para acelerar la transformación es este proyecto Building Life. Yo creo que una de las herramientas más potentes de trabajar en red es que tu trabajo tiene mucho más impacto y mucha más potencia. Albert esta mañana nos ha dicho quién va a hacer esta transformación. Y mucho se apoya en la labor de liderazgo que está desarrollando la Unión Europea. Pues la red europea de GBCs ha decidido apoyar ese impulso y esa ambición de la Unión Europea por ser el primer continente climáticamente neutro de nuestra sociedad, para adelantar una ambición más, es conseguir la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida. Ya sé que esta mañana se nos ha puesto la cabeza como un bombo de todo lo que nos viene con la nueva directiva. Pero es que no es la última de las transformaciones, ni mucho menos, ni siquiera la que yo voy a contar. Pero este es un pasito más que aterrizará seguramente en la próxima versión de la ley. Y mi mensaje principal probablemente sea que lo que podemos solucionar hoy no hay que esperar mañana a tener una directiva ni un código técnico que nos obligue. Hay herramientas y conocimiento suficiente y espero, responsabilidad profesional y social para emprender el cambio desde ya. Dicho lo cual, 10 países de la Unión Europea, incluso el Reino Unido, no es la Unión Europea, pero sigue estando ahí, que nos unimos para generar una hoja de ruta en cada uno de esos 10 países y una hoja de ruta también europea. La Unión Europea, en su agenda, que es un tren muy divertido que tiene publicado en Internet para quien se atreva a meterse y vea qué es lo siguiente que viene, pues tiene un calendario muy exhaustivo de directivas, iniciativas, que además de vez en cuando se desordena porque descarrila, como con una pandemia y vienen los fondos, o como con la guerra de Ucrania y viene el Repower EU. Bueno, pues tiene una agenda muy programada y una agenda que se va adaptando además a lo que pasa. Ahí estaba la hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida, anunciada por la Unión Europea para el año 2023. Ya será el 2024. ¿Qué hicimos los GBCs? Hagamos una hoja de ruta bottom-up, como lo que Albert está intentando hacer, creo que muy acertadamente, de cara a los instrumentos de la dinámica, ¿no? Y el resultado son 10 hojas de ruta más una para la Unión Europea, que la Unión Europea ya nos está preguntando, porque ya está elaborando la suya, y me dice, dame datos, porque esto me viene muy bien, dame consensos de ideas. Bueno, vamos al tema. ¿Podemos alcanzar el objetivo de neutralidad climática para el 2050? ¿Quién se lo cree de esta sala? Bien. Gracias, Albert. ¿Los demás no lo creéis? Mal vamos, creéoslo, por lo menos. Quien no crea en un objetivo ni siquiera ha dado el primer paso. Mal vamos. Bueno, pues la agencia... ¿La volvemos a hacer? Ahora os hago otra pregunta. Pero tenéis que andar más ágiles, ¿eh? Si no se me pasa el tiempo. La Agencia Internacional de la Energía nos pone 2 escenarios al sector de la edificación para alcanzar esa neutralidad climática. A uno lo llama realista y rentable, o lo llamamos realista y rentable, y a otras a la neutralidad climática a 2070. Pero oye, ya hace un trabajo, ¿eh? Y además es compatible con el escenario del Acuerdo de París de 2 grados, de mantenernos 2 grados. Y en el segundo, más ambicioso y más seguro en términos climáticos, avanza la neutralidad climática en términos mundiales, ¿vale?
a 2050. Europa ha apostado por para sí mismo, no para el resto del mundo, pero deberíamos estar como en este escenario, ¿no? Llegar ahí abajo. ¿Y podemos cumplir la senda de París, el Acuerdo de París? ¿Es lo mismo una pregunta que la otra? Pues lo habéis planteado. Alcanzar la neutralidad climática en 2050 es cumplir con el objetivo de mantener la temperatura media de nuestro planeta solo 2 grados por encima para que no tenga consecuencias catastróficas. Pues no es lo mismo. Imaginaos la gráfica esta, en vez de así, podría ser así, y este día apagamos un botón y llegamos aquí. Llegamos aquí. Ya está, hubiéramos alcanzado la neutralidad climática. Gran parte de las medidas que tomamos van a ese escenario. Mantengámonos aquí, que ya vendrá el hidrógeno verde, que ya vendrá la captura y almacenamiento de CO2, o ya vendrá, no sé, Santa Rita a salvarnos, y alcanzaremos. Pero no, tenemos un presupuesto tasado, unos dineros, no son dineros, son emisiones de CO2 que podemos gastar en ese proceso, porque en el proceso de descarbonización gastaremos mucho CO2. Y hemos hecho un ejercicio. ¿Cuánto es? Si os quedáis con el número, un ejercicio de 792 toneladas de CO2 equivalente para el sector residencial. Vamos a dar un salto más. Sector residencial en España. ¿Vale? ¿Y por qué sector residencial? Ya nos gustaría tener más datos del sector terciario, pero si, como Albert nos decía, los datos del residencial son malos, ya lo del terciario ni encima. Pero bueno, y en el escenario más ambicioso pero más seguro, 438. A ver si luego os acordáis de ese número, ¿vale? 792. Y con eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que va a hacer cuál va a ser la actividad de nuestro sector hasta 2050? Bueno, aquí hay unas previsiones. Hay unas previsiones que nos da la RSE, la Estrategia Nacional de Rehabilitación, que a su vez se basa en el Plan Integrado de Energía y Clima, que es la hoja de ruta más clara que tiene nuestro país para dirigir la transición energética y ecológica. Apuntad y echar números de a qué os vais a dedicar en los próximos años, que estos son los números, ¿vale? ¿A cuántas viviendas por arquitecto tocamos? Si rehabilitamos 7,1 millones de viviendas, cambiamos equipos para mejorar la eficiencia energética en 10,8 millones de viviendas, construimos 4,9 millones de viviendas nuevas, de las cuales 1,1 son segundas residencias, y demolemos 800.000 millones de viviendas. Estos son los números que da la Estrategia Nacional de Rehabilitación, insisto, y que se supone dan cumplimiento a los acuerdos internacionales dentro de la Unión Europea de descarbonización. Bueno, era previo a la ley del clima que obliga a todos los países miembros a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Por eso la Unión Europea saca el Fit for 55 for the Action. Te cambio el paso y te adelanto el objetivo 2030, ¿no? Entonces ahora hay que darle una vuelta a estos números. Bueno, pero si tomamos ese objetivo, porque va a haber más personas en España, o porque van a cambiar y va a ser una segunda migración del campo a la ciudad, o por lo que sea, vamos a construir 4,9 millones de viviendas y rehabilitar 5. ¿Cuántas emisiones supone esta actividad? Y aquí vuelve a entrar nuestra gráfica de emisiones del sector. Esta está un poquito más hinchada que la de la Agencia Internacional de la Energía. No sé si os vais dando cuenta, he venido un poco, me he preparado esta mañana, Me traigo un outfit de mujer anuncio. Es para que no se os olvide después de esta charla. Además, luego vais al telediario y veréis la bandera de Ucrania a todas horas, ¿vale? No se os olvide. Emisiones en bebidas, en azul. Emisiones operativas en amarillo. Esta mañana Eulalia lo ha hecho de una manera súper didáctica, así que ya no voy a decir que son unas y otras. Si hacemos las cuentas con las emisiones en bebidas y las emisiones operativas y pensamos cómo se van a reducir según el escenario tendencial que es el que está definido en la RSE y en el PNIEC, reduciremos un 48% el carbono de ciclo de vida para el 2050.
Un 48%. ¿Cómo de lejos queda esto en la neutralidad climática? Bueno, si el 52% restante lo pagamos en términos de, no sé, de compensación, no sé a quién le salen las cuentas, pues podríamos decir que es una neutralidad climática. Pero oiga, en me dicen muchos compañeros que se dedican a la descarbonización de materiales de la construcción, donde están la mayor parte de las emisiones embebidas. Nosotros tenemos hojas de ruta que van a llegar a descarbonizar materiales tan importantes como el cemento, el hormigón, el acero, el aluminio, el vidrio. Estamos trabajando duramente en ello. Vale, tengamos en cuenta vuestras estrategias. Y esa mancha azul, que no solamente, no sé si habéis dado cuenta, no solamente no disminuye, sino que crece. Aquí, si tenemos en cuenta esos planes de los que ya están trabajando, disminuye un poco. Si además aumentamos un poco la ambición en la rehabilitación y en el cambio de equipos y demás, también nos quedamos en un 61. También un poco lejos. Yo lo veo un poco bastante lejos del objetivo. Que sepáis que hay además lunares y no lunares, ¿vale? Los lunares o un poquito más granulado corresponde al carbono embebido de la vivienda nueva y el resto de la vivienda existente, porque la vivienda existente, aunque es un gran almacén de carbono, sigue teniendo carbono embebido. ¿O dónde creen que van las emisiones embebidas de los ATES y de las rehabilitaciones y de las reformas y del mantenimiento porque se me rompe lo que sea? Pues ahí, ¿vale? O sea, no es solamente obra nueva y de todo. Bueno, ¿y cómo andamos en términos de cuánto nos hemos gastado en eso, en términos de la hucha? ¿Vale? Pues la hucha la hemos reventado. En el primero hemos multiplicado por 3 el escenario seguro. Y en el segundo estamos todavía, bueno, bastante. Nos estamos gastando nuestros ahorros y los ahorros de nuestros hijos, nuestros nietos, y no solo, porque aquí hemos sido muy generosos y cuando hemos repartido el dinero por las emisiones, hemos dicho que como somos europeos, tenemos derecho a seguir contaminando, porque somos muchos. No estamos dejando el derecho a contaminar a aquellos que todavía ni siquiera han alcanzado un nivel de desarrollo. Vamos, que aquí entraremos en un tema de política de a cuántas emisiones le toca agrupar respecto a África, Sudamérica u otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, aún así, lejos, lejísimos. ¿Y qué podemos hacer para cumplir con nuestro objetivo, con el presupuesto asignado? Pues esto, cuando yo era pequeña, mi madre me daba la paga el domingo y yo me hacía las cuentas de lo que me podía comprar. Si me compraba el chupachus, me daba el chicle. Y si me compraba el chicle, pues no me daba el chupachus. No, hay que elegir. Y hay que elegir bien. Hay que elegir inteligentemente. Y sobre todo, hay que empezar a ahorrar desde el primer día. Esto es clase de matemática básica. Si no empezamos a ahorrar hoy, si dejamos la curva plana, al final el abismo es mucho mayor. Pues hay dos partes en las que podemos... Bueno, en la parte del carbono operativo, y empiezo por la base, las estrategias están bastante definidas. La ERESE habla mucho de rehabilitación. Igual ahora tiene que matizar y hablar de rehabilitación profunda y de no perder esas oportunidades de las que hablábamos esta mañana con instrumentos como el pasaporte. No se trata de rehabilitar un edificio a los 7,1 que hemos puesto que vamos a rehabilitar, no es ahorrar el 30% de energía de emisiones. Son rehabilitaciones profundas que alcanzan entre un 60 y un 80% de ahorro con respecto a lo que tienen ahora. Luego, habrá que matizar y habrá que profundizar en la ambición. También podemos acelerar el cambio de equipos, pero bueno, los fabricantes de equipos también tienen un límite de... Ya nos están diciendo que no solamente tienen un límite de fabricación, sino que además cambiar la energía de fósil a renovable también tiene un peso y tiene unas limitaciones. No hay placas solares en el mundo para cambiar nuestra demanda actual solo por placas solares, entre otras cosas porque depende de tierras raras, de materiales que están también en zonas estratégicas difíciles, como Ucrania. No sé si me entienden, pero decir, no hay esa garantía, no tenemos el botón de cámbiese todo a solar.
No será la solución. Pero bueno, parte sí, importante. Limitemos el consumo energético de las viviendas de nueva construcción. El Nearly Zero Energy Building puede incluso ir más, sobre todo en terciario. Yo creo que se ha quedado un poquito bajo de ambición, pero bueno, veremos. Y apostemos por la distribución, la producción distribuida y descarbonizada de la energía eléctrica. Que no haya placas para todos no significa que no hagamos una apuesta importante, sí que hay, esa sí que hay que hacerla. Y en el carbono embebido. Pues en el carbono embebido el problema es que es un poco más complejo. Lo primero porque no estamos tan habituados a trabajar en términos de emisiones de ciclo de vida, ni siquiera tenemos la formación o los instrumentos, pero hemos detectado dos que pueden ayudar. Lo primero, acelerar la descarbonización de materiales cíclicos. Y esto lo voy a desdoblar en dos cosas. Yo no me imagino todavía, espero vivir suficiente para imaginarme un parque construido, ni nuevo ni rehabilitado, que no utilice materiales un poco sucios. Pero estos se pueden descarbonizar si se invierte, y si se invierte para allá, no para 2030, 2050. Cementos, hormigones, aceros, aluminios, están en camino. Cuando uno piensa en qué es lo que más contamina dentro de los materiales de un edificio, pues piensa qué es lo que más pesa, pues a eso le suman las máquinas y lo que tiene una llenita. Podrán acelerarse. Pero es que además tenemos otros materiales que están ya disponibles, basados de ciclo biológico, que están en nuestro entorno, muchas veces en nuestro entorno más cercano, pero que hemos ido abandonando. Era mucho más barato comprar el cemento, el saco de cemento, que seguir explotando materiales tan ricos como la madera, que tienes un bosque, tierra, tal, materiales que durante años se han utilizado, durante siglos han sido la base de nuestra edificación, pero que están un poco medio abandonados, por no decirlo. Alguno está repuntando y la construcción en madera vive realmente momentos de... El segundo, aprovechar el parque de viviendas existentes y racionalizar la nueva construcción. Será un poquito más difícil de explicar. Aquí hay dos palabras que hay algunos que empiezan a decir. Yo lo he escuchado en Europa, estamos en ámbitos de discusión avanzada. Y hay quien dice, moratoria a la nueva construcción, ¿no? Moratoria a la pesca de anchoa. No sé si llegaremos a ese punto, pero desde luego sí que tendremos que introducir criterios de racionalidad si queremos construir, porque queremos satisfacer nuestra necesidad, ¿no?, de habitar, de convivir. Pues tendremos que racionalizar con 4 metros cuadrados, con qué formas, con qué diseños, para que podamos hacer más servicio con menos recursos. Y básicamente son las dos estrategias que hay, porque no hay mucho más. La circularidad, perdón, se me ha olvidado. Pero es que ese es un objetivo en sí mismo. O sea, todo esto píntenlo en un escenario en el que, por supuesto, si los recursos son tan preciados, no podemos desperdiciar ni uno solo. Y los recursos que tenemos disponibles ya están colocados en edificios, en los que vayamos a derruir. De esos son 200.000 viviendas. Si las derruimos, espero que nada vaya a vencer. Y entonces, con esas medidas, podríamos alcanzar lo que hemos llamado el escenario Building Life. Es un escenario que no llega al cero, ¿vale? Dejamos uno porque el cero, nadie... Ahora volveré a hacer la pregunta. Piénsenselo bien. No llega al 0,0, pero se le acerca, ¿vale? No es una Coca-Cola cero, pero se le va a acercar. Y sobre todo, no permite que se incremente mucho esa mancha azul que ahora mismo está loca y descontrolada porque no hay ninguna normativa ni hay ninguna directiva que la limite. Bueno, aquí detrás hay mucho esfuerzo de cambiar aquí donde están haciendo escenarios. El artista de los números es Nick y socio preferente de esta ruta, de esta hoja de ruta. Perdón si he puesto algún número. Y bueno, en suma,
Ahora volvería a hacer la pregunta, no de volver atrás, pero os la hago. ¿Creéis que somos capaces de alcanzar el objetivo de la neutralidad climática, de mantenernos, o de al menos desde nuestro sector y nuestra responsabilidad, mantenernos dentro de la senda del Acuerdo de París? Si no creéis, no llegaremos ni a... Vale, un poco más. Vale. Si no nos lo creemos, es que ni daremos el primer paso. Así os lo digo. Por último, me queda ya solo invitaros a uniros a este movimiento de Green Life. Esta hoja de ruta es compartida y apoyada por más ya de 90 empresas y entidades que entienden que, bueno, esto os he presentado una parte. La hoja de ruta incluye toda una serie de medidas para desplegar, entre ellas muchos de los instrumentos que aquí se han presentado, pero pretenden ser una hoja de ruta, una guía para el sector, para que se coloque y para que invierta sabiamente en los próximos años y que se forme. Muy importante aquí en este foro, que se forme. Existen herramientas, esta tarde hay 3 talleres muy útiles sobre cálculo de análisis de ciclo de vida, sobre huella de carbono, 4, sobre pasaporte del edificio y levels, 4 instrumentos que tendréis que conocer, de memoria. Hoy hacemos un primer ejemplo para que nos familiaricemos, pero la formación en estos temas va a ser mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Realmente, volvemos a repetir, no somos superhéroes, pero tenemos que empoderarnos porque podemos acercarnos a serlo. Ahora voy a dar la palabra a Albert Sagrera. Albert Sagrera, en el año 2004, junto con Fabián López y Gerardo Badel, crearon Societat Orgánica, que es una consultoría ambiental que trabaja para la mejora ambiental en el sector de la edificación, a través de asesoría, docencia, comunicación. También estuvo unos años coordinando la Oficina Verde de aquí del Colegio de Arquitectos de Cataluña, también para el asesoramiento ambiental a los colegiados y difundir la sostenibilidad en los inicios, ¿no?, de cuando se hablaba de estas cosas pues, en esta institución, y de hecho es uno de los fundadores de AUS. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida y nos va a explicar estas estrategias, ¿no?, que se pueden llevar a cabo para descarbonizar estos materiales que hemos visto ahora. Muchas gracias, Sonia. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar la jornada dedicada a la descarbonización de la industria. Antes, Dolores nos ha dejado claro 3 conclusiones importantes. Una era que los materiales en el proceso de descarbonización van a jugar un papel muy importante. La segunda era que este proceso pide un cambio de modelo importante, no va a ser un camino fácil, y la tercera sería que claramente o es un proceso en el que hay una clara coordinación y cooperación entre todos los sectores o va a ser muy difícil de conseguir. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo nuestra industria, la industria de nuestro sector, los fabricantes, están atendiendo a este cambio de modelo, a este proceso de descarbonización. Aquí podemos ver en esta foto un resumen claro de por qué estos materiales que aparecen aquí en mi derecha son los más impactantes. Básicamente porque para obtenerlos tenemos que calentarlos a altas temperaturas, ¿no? Y podemos ver cómo entre 4 materiales de nuestro sector, el cemento y el hormigón, el acero, el aluminio y la cerámica, tenemos un impacto elevadísimo, no solo del sector, sino de la propia sociedad. ¿Y por qué? Pues porque son los más utilizados, porque tenemos que fabricarlos a altas temperaturas. Alguno de ellos, además, como el cemento, cuando se fabrica, emite CO2 por las reacciones químicas que se generan. Y además, sobre todo, también porque esta energía la conseguimos a través de los combustibles fósiles, mayoritariamente el petróleo y el gas natural. Antes de entrar a hablar de cada uno de los materiales, esta gráfica muestra un tema interesante. Seguramente
ustedes, los arquitectos o los participantes en el sector de la construcción, más o menos tendrán una idea de un edificio plurifamiliar, pues cada uno de los distintos capítulos que lo conforman, qué repercusión económica tienen cada uno de ellos. En cambio, difícilmente tendremos idea de cada uno de estos capítulos qué repercusión tienen en impacto ambiental, es decir, en cuánto CO2 se genera para fabricar los materiales que conforman estos subsistemas. Y este es un primer paso que debemos hacer, de empezar a introducir la huella de carbono en nuestros procesos de diseño y de construcción. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente cómo en peso, pero también en CO2, con solo 3 grandes capítulos del edificio, como puede ser los muros de contención, cimentaciones, estructuras y cubierta, estamos hablando de más del 80% del impacto ambiental en peso y más del 60% de las emisiones de CO2. Este es el camino que debemos hacer como diseñadores de edificios, de ir incorporando el cálculo de la huella de carbono en nuestros procesos de diseño. Si esto también lo miramos desde los materiales, vemos como, por ejemplo, el 50% de nuestros edificios están conformados por áridos, por granulados. Y además, una gran cantidad de cerámica y de cemento. Si esto lo miramos desde el punto de vista del impacto ambiental en cuanto a emisiones de CO2, aparecen materiales que ahí ni aparecían, como por ejemplo el aluminio, el acero o los aditivos químicos. ¿Por qué? Porque pesan poco, pero en cambio tienen un impacto ambiental muy elevado. Bien, vamos a entrar ya de lleno en el análisis de qué nos están proponiendo cada uno de los sectores industriales. Nosotros hemos analizado estos 4 documentos, hay muchos más, hay distintos, hay a nivel mundial, europeo, en distintos ámbitos geográficos, pero estos 4 ya nos dan una idea clara de cuáles son las estrategias que se están proponiendo. En todos ellos aparece una repartición de las estrategias y del ahorro que vamos a conseguir en cuanto a emisiones de CO2, más o menos en estas etapas que se muestran aquí. La primera tiene que ver con intentar consumir menos materiales por cada unidad de servicio. La segunda, en optimizar el proceso de fabricación, en optimizar la industria. El tercero, en sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. El cuarto, en intentar, una vez generado el poco CO2 que emitamos, intentar capturarlo o otra vez reconvertirlo o utilizarlo. Y finalmente, algunos de los materiales tienen estrategias específicas, como por ejemplo en el caso de los metales, donde aparece la estrategia de reciclaje. Para explicar estas estrategias en más detalle, nos centraremos en el material que más impacta y en el material que más utilizamos, que es el cemento y el hormigón. Más impacta, como hemos dicho, ¿por qué? Porque se necesita calentar, se necesita fundir, porque es el material más utilizado y porque además en la reacción química que produce su fabricación emite CO2. En este caso, las estrategias también se organizan desde dos puntos de vista, el que hemos hablado anteriormente y también desde los distintos materiales que conforman los materiales. Como decíamos, la primera estrategia es la que atañe más a los arquitectos, a los diseñadores, que es la de intentar utilizar la mínima cantidad posible. Incluso la propia estrategia de descarbonización nos confirma que se pueden llegar hasta ahorros del 30% o incluso más si aplicamos estrategias de diseño adecuadas para optimizar, en este caso, la estructura o cualquier elemento del edificio. Ahora bien, ya el señor Jevons, hacia el 1800, nos decía que habitualmente cuando mejoramos la eficiencia, el valor absoluto de consumo sigue creciendo y por lo tanto esta mejora es relativa. Y asimismo, la estrategia del cemento nos dice que estas reducciones de hasta el 30% no se han tenido en cuenta como estrategia final porque el consumo de hormigón o de cemento va a aumentar en los próximos años. Pero como decía, claramente este es un papel muy importante de los arquitectos de diseñar estructuras que den un servicio
parecido, pero con menos cantidad de material. Y aquí también muy importante el papel que juega la normativa, es decir, cada vez que hay una revisión de una normativa, la del hormigón o del acero, etcétera, seguimos aumentando el consumo de materiales, con lo cual también debería ser muy importante que las entidades que participan en la creación de la normativa intenten optimizar los materiales a utilizar. La siguiente estrategia, por orden de prioridad, es intentar mejorar el propio proceso de producción, desde la digitalización, mejorando las mezclas y el tipo de aditivos, utilizando materias primas que tengan menor impacto, y aquí hay una política muy clara de investigación para sustituir el clinker actual por otros materiales de menor impacto, o incluso la propia eficiencia más mecánica de las instalaciones. La siguiente, como decíamos antes, es intentar que hemos reducido la cantidad de materiales, somos más eficientes y a partir de aquí vamos a intentar que esta energía que utilicemos pues sea de fuentes renovables. Una manera de hacerlo es utilizando, como se ha hecho tradicionalmente, residuos, es decir, subproductos. Otra manera es utilizando ya directamente energías renovables como la biomasa o el biogás, utilizando electrificación verde, tanto en la propia producción como en el transporte, y finalmente el futuro tan esperado de utilizar el hidrógeno verde como energía alternativa. Y finalmente, el poco CO2 que deberíamos estar emitiendo después de aplicar las estrategias anteriores, intentaremos capturarlo, almacenarlo e incluso utilizarlo en otros sectores. Otra estrategia importante, más a largo plazo, porque pide un tiempo de uso del material, es la capacidad que tiene el cemento y el hormigón de recarbonatarse y, por tanto, de volver a introducir parte del CO2 emitido al propio material. Bien, estas son las estrategias que plantea el sector en general de los materiales, en concreto el del cemento y el del hormigón, y podríamos sacar unas primeras conclusiones, sobre todo respecto a la pregunta que podemos ver en el título. Con estas estrategias llegaremos a tiempo a descarbonizarnos del 2050. Varios temas. Uno principal es que esto pide, como decía antes, un cambio de modelo radical, con lo cual un gran esfuerzo no solo al sector industrial, sino también al sector financiero, al sector legislativo. Y lo que nosotros empezamos a ver claramente que empiezan a salir algunas dudas razonables sobre el tema del tiempo, es decir, si vamos a llegar a tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay acciones de mejora que dependen de procesos de investigación, sabemos que son procesos largos, sabemos que cuándo empiezan pero no cuándo acaban, implican acciones de mejora que van a pedir grandes esfuerzos económicos que pueden afectar la propia viabilidad de la estrategia, pero también un tema muy importante, van a afectar o podrán afectar al precio que actualmente tiene el hormigón, que es claramente competitivo con otros materiales, y vamos a ver si es posible mantener este precio competitivo en el tiempo. Algunas de las estrategias que hemos hablado, como el hidrógeno o la biomasa o las energías renovables, puede ser que tengan solución para sectores puntualmente, pero que cuando la queremos aplicar a escala sociedad también presentan dudas razonables. Otro tema importante es cuando hay ese trasvase de carbono entre sectores o entre fabricantes, ver el tema de la contabilidad, quién se queda con ese carbono. Y finalmente, estamos hablando siempre de materiales que se utilizan mucho, pero hay otros como por ejemplo los plásticos o los asfaltos que directamente están fabricados con petróleo y que por tanto también será muy importante ver cómo van planteando los procesos de descarbonización. Estas dudas razonables lo que hemos hecho es directamente sacarlas de los propios informes, es decir, además de verlo en bibliografía y en estudios paralelos, son conclusiones que se sacan de los mismos informes, como podemos ver aquí, ¿no? Investigaciones todavía en fases tempranas, disculpa,
que se están llevando a escala piloto, pero que todavía tienen que ser desarrolladas, necesarios avances significativos que todavía no han llegado a buen puerto, etcétera, etcétera. Y en este cuadro resumen podemos ver cómo las dos estrategias más importantes, que significan alrededor del 50% de este ahorro que prevé el sector del cemento, del hormigón, pues son algunas de las que presentan más dudas razonables, como puede ser la captura y almacenamiento y uso del CO2, donde todavía está en proceso de investigación y además implica inversiones económicas muy importantes. Y el otro tema es que realmente la biomasa puede ser una solución para no solo el sector del cemento, sino para otros muchos sectores como energía renovable, sin afectar a su cierre de los ciclos materiales. Y finalmente, ver que existen distintas opiniones sobre estos procesos de descarbonización que presenta la industria, y estos son algunos de los libros que recomendamos para poder contrastar estas opiniones de los propios informes del sector con otras opiniones contrastadas. Y claramente, aparte de este esfuerzo que pedíamos y esta cooperación y coordinación de todo el sector, será importante un tema que vamos a plantear en las siguientes charlas, que es activar materiales que ya vienen descarbonizados, como puede ser la madera, la tierra, otros elementos vegetales, etc. Pues hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, Albert. Realmente estamos luchando en una barrera contra el tiempo. ¿Cómo es posible estimular a este sector para que transicione hacia esa descarbonización de los materiales? Para eso, Jade Serra, que es arquitecta especializada en construcción eficiente, saludable y de bajo impacto, cofundadora de Slow Studio, donde se encarga de la gestión de proyectos y dirige al equipo de investigación interna con un firme compromiso por la divulgación y la arquitectura sostenible y de huella ecológica nula. Su formación es en la ETSAP y también en la Universidad de Helsinki, y completa con un máster en Project Manager y en La Salle y un máster en bioconstrucción en el IEB. También es miembro de la Junta de AUS y nos explicará cómo se han desarrollado en Europa estas hojas de ruta normativas para la descarbonización de los materiales. Lo siento, pero os tengo que recordar que tenemos un cuarto de hora porque, bueno, es que es tan interesante todo que tenemos, ¿no? Todos los ponentes tienen mucho que aportar, pero les pido que por favor se intenten ajustar el tiempo. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, yo os traigo el resultado del último año de investigación junto al grupo de trabajo de descarbonización de AUS, en el que empezamos preguntándonos qué es lo que están haciendo el resto de países europeos por descarbonizar su industria o el sector de la construcción y entender cómo podíamos implementar esta hoja de ruta o presionar para implementar esta hoja de ruta en este país. Tras estudiar numerosas hojas de ruta de distintos países europeos, nos dimos cuenta que había un patrón que se repetía en la mayoría de ellas. Todas ellas empiezan con una fase experimental o benchmarking, que básicamente quiere decir empezar a contar emisiones. Para esta fase experimental necesito los pasos 3 y 4. Necesito una base de datos de emisiones de materiales y necesito una metodología de análisis de ciclo de vida con un software validado. Como en la fase experimental no disponemos de estas herramientas, ¿sí? Vale. Como no disponemos de estas herramientas en la fase experimental, lo que hacen es se trabaja con bases de datos genéricas o metodologías genéricas que suelen partir de institutos tecnológicos o científicos que ya las tienen desarrolladas. Esta fase experimental tiene 3 objetivos. Lo primero es testear estas herramientas. Lo segundo es establecer un baseline, una línea de partida a partir de la cual descender las emisiones, es decir, necesito saber cuánto emite un edificio. Y el tercero es concienciación, porque cuando yo le digo al sector de la arquitectura de un país que empiece a contar emisiones, inicia una revolución. Y esto quiere decir pues inversión, recursos, investigación. Cuando cierran estas fases experimentales pasan a una regulación que la regulación se resume en obligatoriedad de cómputo de emisiones o parte de esta obligatoriedad.
Y esta regulación ya sí que va necesariamente ligada a estas bases de datos de emisiones de materiales, ya sea con EPDs normalizada o DAP en español o bases de datos genéricas y metodologías de ACV en la que se define qué fases del ciclo de vida tener en cuenta y qué programas voy a utilizar. Y ya cuando tengo toda esta regulación implementada, ya puedo establecer paralelamente, normalmente, el calendario de limitaciones progresivas para llegar a cero en 2050. Y aquí sí que parto de un baseline que habré conseguido en la fase experimental, que es el punto de partida de emisiones. Para que os hagáis una idea, en Europa se están partiendo de valores medios de 600 kilogramos de CO2 por metro cuadrado en ciclos de vida de 50 años. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido por 3 países. Hay muchos más con hojas de ruta en marcha en distintos estados, pero vamos a partir de 3 países que tienen hojas de ruta con una fase experimental cerrada y obligatoriedad de cómputo en implementación y un plan y un calendario de limitaciones para llegar a cero en 2050. Vamos a ver cada uno de estos países cómo ha ido desarrollando cada una de estas fases necesarias para implementar la hoja de ruta. Empezamos por esta fase experimental. En Francia, la iniciativa parte del CSTB, que es un centro tecnológico de la construcción. Ellos llevan desde 2016 haciendo estudios de emisiones. Partieron de una certificación voluntaria, que es la energía positiva reducción de carbono, y además tuvieron el soporte de CIPE, que les ayudó a desarrollar desde 2014, desarrollaron el programa de cómputo de emisiones. Y con esto recogieron información de más de 1000 edificios. Por su parte, Dinamarca, ellos hicieron esta fase experimental en 2 etapas. Una primera etapa de 8 años en la que participa el Green Building Council y hay detrás también un instituto tecnológico de nuevo, que es el Instituto Bild en la Universidad de Aalborg. Y ellos lo que hicieron es cogieron prestada la certificación de GNB alemana y la adaptaron al sistema danés. Tras esta fase de 8 años ya entra el Ministerio de Vivienda y establece una fase voluntaria de 2 años que supervisa el Instituto Bild y aquí recogen pues ya casos más, ya preveyendo la normativa. En Finlandia, Finlandia es un país pequeño, son 5 millones de habitantes, al igual que Dinamarca, son países que tienen mucha flexibilidad para implementar este tipo de fases experimentales. Así que ellos, fue una fase experimental un poco abierta en la que participa el Green Building Council y da soporte a la Asociación de Arquitectos del país y ellos les piden a los arquitectos que midan las emisiones de sus edificios de forma voluntaria, ya sea mediante una hoja Excel que pone a disposición el colegio, mediante un programa privado, como puede ser OneClick LCA, o incluso hay despachos que desarrollan sus propios programas de cómputo, como es el despacho Health, ya pensando en una futura comercialización. Entonces, cierran fase experimental, inician obligatoriedad de cómputo de CO2. En Francia, esta obligatoriedad se recoge en la normativa RE 2020. Esta normativa ha entrado en vigor en 2022 y básicamente ellos mejoran términos de eficiencia energética, empiezan a hablar por primera vez de confort y regulan por primera vez la obligatoriedad de cómputo de carbono a lo largo del ciclo de vida. Dinamarca, esta normativa, la normativa de construcción sostenible, está en vigor desde 2021. Es una normativa que, además de hablar de eficiencia energética, introduce términos como la salud, la eficiencia de recursos. Ellos incluso hablan de la eficiencia de metros cuadrados, ¿no? Cuántos metros son necesarios para cada tipología de edificio. Y, por supuesto, ya introducen esta obligatoriedad de cómputo de CO2. Además, en Dinamarca nos hablan de Carbon Budget, que nos comentaba antes Dolores. El Carbon Budget es el presupuesto disponible que tenemos para evitar superar los 1,5 grados de calentamiento. Y esto se calcula según las emisiones por cápita y la población de un país. Y entonces ellos son los primeros que están ya haciendo referencia a este término. Finlandia todavía no ha publicado la normativa, se espera que se publique a finales de este año, principios de 2023, pero ya han hecho desde el Ministerio las presentaciones previas y ya han avanzado que han cerrado fase experimental y han avanzado que van a tener pues esta obligatoriedad de cómputo, las herramientas, base de datos, análisis de ciclo de vida y este calendario de limitaciones.
Entonces, estas regulaciones se tienen que materializar con estas dos herramientas. Por un lado, una base de datos y por otro lado, el análisis de ciclo de vida. Vamos a ver las bases de datos. Estas bases de datos, para que os hagáis una idea, pueden ser de dos tipos. Hay bases de datos que se basan en datos normalizados que provienen de la industria, lo que son las EPD o las DAP, declaraciones ambientales de producto, es decir, un fabricante dice mi producto emite tanto CO2. O se pueden basar en datos genéricos, pues por ejemplo, cuánto emite un panel de aislamiento de fibra de madera de forma genérica, sea del fabricante que sea, ¿no? Entonces vamos a ver qué bases de datos están trabajando. En Francia, de nuevo, aparece el Instituto Tecnológico CSTB. Ellos están trabajando con EPDs, en francés las FDs, y están trabajando con EPDs de materiales y también con EPDs, o lo que son las EPDs de sistemas, instalaciones, que son las PEP. En Dinamarca, ellos lo que han hecho es han cogido prestada una base de datos de Alemania, la integrado de nuevo en el sistema danés, una base de datos del Ministerio de Vivienda, y es una base de datos mixta, combina datos de EPD y datos genéricos. Y por su parte Finlandia está ya trabajando con doble base de datos. La pública y abierta es el CO2data.fi, que está recopilando datos genéricos de materiales, y después tienen una base de datos privada no oficial donde se están recogiendo los datos de las EPDs. Entonces vamos a ver cómo han establecido ellos las metodologías de ciclo de vida. La metodología del ciclo de vida, explicaba Eulalia esta mañana, necesitamos entender el alcance que va a tener, qué fases voy a contemplar. Ya os avanzo que todos están contemplando el ciclo de vida completo, ¿no? Desde producción de material, puesta en obra, uso y desmantelamiento. Y además tengo que definir un software, ¿no? Le tengo que decir al sector cómo va a calcular este ciclo de vida de forma autorizada. Entonces, en Francia esto está regulado en la normativa R2020. De momento lo están aplicando únicamente a ciertos tipos de edificios, y en Francia han introducido el término Dynamic Carbon, que se refiere al carbono biogénico almacenado en los materiales a lo largo del ciclo de vida, que se computa como carbono negativo. Además, en Francia han establecido 11 programas autorizados. Estos programas se revisan cada 2 años, son autorizados por el CSTB. Es una lista oficial publicada en la web del Ministerio, y pueden haber programas de 3 tipos. Hay programas exclusivamente energéticos, de análisis energético, hay programas exclusivamente de análisis medioambiental y hay programas mixtos. Vale, entonces, ciclo de vida de Dinamarca, de nuevo también recogido en la normativa. Ellos lo que hacen es establecen 9 factores de estudio. Por supuesto, hay el potencial de calentamiento global, en el que no solo tienen en cuenta CO2, sino el resto de gases de efecto invernadero, pero también hablan de conceptos pues, como la acidificación de las aguas, los efectos en la capa de ozono, el uso de energía, entre otros. Entonces, estos 9 factores los recogen en un programa voluntario, recomendado, no voluntario, recomendado, pero no obligatorio, que es el LCA-BIC, y ha sido desarrollado por el Instituto Tecnológico BILD. Entonces, Finlandia, estamos pendientes de que publique normativa, pero ya sí que han avanzado que su ciclo de vida va a distinguir entre las emisiones del edificio y las emisiones de la superestructura y los trabajos en terreno, porque consideran que esta parte de la construcción tiene un impacto importante en el global. Y además, lo que los franceses denominan Dynamic Carbon, los finlandeses le llaman el carbon handprint y lo diferencian del carbon footprint. Entonces, el carbon footprint es el carbono positivo emitido, y el carbon handprint es el carbono que el edificio es capaz de reducir, tanto ya sea a través del carbono biogénico o a través de la reutilización de materiales al final del ciclo de vida. Y ahora sí vamos a ver cómo introducen estos países su calendario de limitaciones. Para ello es importante tener en cuenta este carbon budget, ¿no? Cuánto presupuesto de carbono nos queda para llegar a cero en 2050. En Francia, de momento, están estableciendo las limitaciones dentro de esta década. Partimos de valores, como veíamos, alrededor de los 600, en este caso 640 para viviendas unifamiliares, 740 para viviendas plurifamiliares. Esto se está teniendo en cuenta para ciclos de vida de 50 años. Establecen limitaciones cada 2 o 3 años y están considerando reducciones totales de alrededor del 35% al final de esta década.
Dinamarca es un esquema muy parecido, están también valorando reducciones alrededor del 30-35%. Ellos introducen los límites voluntarios, que son algo más restrictivos, y ellos, a diferencia de Francia, ellos cuentan por carbono por año, es decir, kilogramos de CO2 por metro cuadrado y año, porque ellos consideran que el ciclo de vida de un edificio se puede calcular a 50, pero también a 80 años. Y en Finlandia todavía no han publicado calendario, se espera que las limitaciones empiecen en 2025, pero sin embargo Finlandia sí que ha aprobado su Parlamento la neutralidad de CO2 en 2035 y la negatividad de CO2 en 2040. Así que se espera que las limitaciones sean algo más restrictivas y vayan a reducciones del orden del 60% al final de esta década. Así que nada, volviendo a España, ¿qué ingredientes tenemos? Tenemos una ley de cambio climático que contempla que los materiales deben ser descarbonizados. Tenemos un Green Building Council muy activo, lo tenemos aquí hoy, que como hemos visto es un actor importante en muchas hojas de ruta. Tenemos una hoja de ruta aprobada o presentada este año, publicada este año por el Green Building Council, el Building Life. Y tenemos una certificación voluntaria verde que está recogiendo datos de emisiones de edificios desde hace varios años. Además, tenemos base de datos en desarrollo, ¿no? Hemos visto que estos institutos tecnológicos han jugado un papel muy importante en el resto de países. Tenemos la base de datos BEDEC Sostenibilidad, tenemos al Instituto de Eduardo Torroja junto con el CSIC con la base de OpenDAP, o sea que tenemos algunos de los ingredientes. Todavía nos falta pues el empuje de las instituciones para regular este cómputo, ¿no? Y entonces acabo con una reflexión final, revisando con el presidente de AUS, con Albert Cauchy, el contenido de mi presentación estos días y valoramos si era una presentación demasiado densa, ¿no? Se introducido en pocos minutos muchísimas regulaciones, normativas y herramientas de las que probablemente no hemos oído hablar, ¿no? Antes. Entonces valoramos la necesidad o no de recortar, ¿no? el contenido y decidimos que no, que era necesario mostrar todas estas herramientas con las que los arquitectos franceses, finlandeses y daneses están trabajando ya en su día a día y dejar patente la gran brecha que hay con las herramientas en nuestro país, ¿no? Al final, estas herramientas tienen el objetivo de reducir las emisiones de carbono del sector de la construcción, llegar a cero en 2050. Entonces, en España, o bien no vamos a llegar a estas reducciones, o bien vamos a tener que establecer calendarios de limitaciones bestiales para cumplir con los objetivos. Así que nada, que espero que esta presentación haya servido para hacer saltar las alarmas de que en España no hayamos entrado en ninguna fase experimental, no tengamos bases de datos públicas libres y abiertas, no tengamos metodologías de ACV y ni mucho menos calendario de emisiones. Así que nada, a ver si nos unimos y nos ponemos en marcha para ello. Muchas gracias. Gracias, Jade, por esta bofetada de realidad que, bueno, pues que nos tiene que hacer poner las pilas y que ahora que no nos oye nadie, ostras, podemos copiar, no digo copiar, pero podemos coger muchas de estas referencias y adaptarlas a nuestra realidad, ¿no? O sea que aprovechémoslo. Debemos confiar únicamente en la descarbonización de los materiales convencionales, ¿no? ¿Hasta qué punto hay algunos materiales que no hace falta descarbonizarlos, ¿no? O en cierta manera pues los tenemos ahí, ya ha salido, ¿no? En algún momento la cal, la madera. Pues bueno, pues para hablar de estos otros materiales de construcción tenemos a Mariana Palumbo, que es profesora e investigadora en la Escuela de Arquitectura del Vallès. De hecho, es subdirectora, es miembro del Grupo Interdisciplinar de Ciencia y Tecnología de la Edificación y dentro de su campo de investigación se centra en el desarrollo y caracterización de materiales naturales y en el análisis de intervenciones sobre los flujos de energía y materiales asociados al metabolismo urbano. También es miembro de AUS y nos va a hablar precisamente de esto de materiales naturales.
Sí. agradeceremos que nos ciñamos a los 15 minutos. Gracias. Avísame porque no tenemos ninguna manera de saberlo. Desde aquí es un poco el vacío temporal. Avísame y intentaré ceñirme. Bueno, después de la bofetada, ¿no? Hemos visto cuál es el reto que tenemos, el papel que juegan los materiales de construcción para poder alcanzar este reto de la descarbonización. Hemos tenido algunas bofetadas de realidad en lo que refiere a las rutas de descarbonización de los materiales que estamos utilizando hoy en día y el retraso que tenemos, ¿no?, en la implementación de medidas a nivel normativo para empezar a contabilizar y a poner límites a la emisión de carbono de los materiales asociado a los materiales. Y yo pues quería, igual os doy una caricia, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son lo que podemos hacer nosotros, ¿no?, como arquitectos en nuestra profesión, qué podemos empezar a hacer ya hoy para ponernos en marcha, ¿no? Y entonces creemos que lo que podemos hacer es empezar a utilizar, o que el camino o parte del camino pasa por empezar a utilizar materiales naturales, ¿no?, que es un término que cuando decimos materiales naturales todos sabemos de qué estamos hablando, pero que a lo mejor cuando quieres poner una definición más específica, pues es un término de estos como, ¿no?, como sostenibilidad, que acaba teniendo unos límites difusos. Pero bueno, aquí para ponernos de acuerdo, para entendernos entre todos, pues he puesto como 2 o 3 características comunes de estos materiales, ¿no? Primero es que son materiales que para utilizarlos, para que podamos sacarle una utilidad y poderlos utilizar en la arquitectura, pues son materiales que no necesitan de procesos de transformación altos, o sea, que no necesitamos altas temperaturas para poderlos utilizar y que normalmente los podemos transformar pues con transformaciones mecánicas y a temperaturas ambientes o a bajas temperaturas. La piedra, la arcilla, el yeso. Incluimos aquí también materiales que crecen, ¿no?, materiales de origen biológico, los bio-based materials, y que por tanto pues que vienen, ¿no?, de origen, puede ser vegetal o animal, y que por tanto pues pueden ser la caña, el cáñamo, la madera, obviamente, el pelo, la lana, ¿no?, de este tipo de materiales. Estas características están relacionadas con la idea, ¿no?, de economía circular. Son materiales que tienen un ciclo material cerrado y que por tanto o bien vamos a confiar en la biosfera para que los biodegrade y nos vuelva a reponer esos materiales, y además normalmente en ciclos de renovación cortos, o bien son materiales cortos, digo, en la escala humana, unas décadas para la madera, pero también anuales, ¿no?, si hablamos de la paja, por ejemplo. Y también son o pueden ser materiales que son 100% reciclables y que por tanto pues podemos volver a utilizar con las mismas calidades que utilizamos por primera vez. No se degradan en su reutilización o reciclaje. ¿Y por qué creemos que es un camino necesario? ¿Por qué podemos decir que es un camino necesario en este camino hacia la descarbonización? Pues primero por lo que ya se ha dicho, ¿no?, que son materiales que los tenemos ya están descarbonizados, no tenemos que esperar a ninguna ruta o a ningún desarrollo tecnológico futuro, no tenemos que esperar a que haya una normativa, aunque nos va a ayudar, lo veremos, pero bueno, los tenemos ya disponibles y los podemos empezar a utilizar. Además, si además contamos, ¿no?, con esta parte que son los biobased, que vienen de origen vegetal, pues durante su crecimiento, el crecimiento de las plantas, van absorbiendo CO2 atmosférico a través de la fotosíntesis y por tanto son materiales que no solo están descarbonizados, sino que además pueden ser sumideros de carbono durante la vida útil del edificio. Con lo cual nos ayudan, ¿no?, si no llegamos al cero en 2050, vamos a necesitar también apoyarnos de materiales negativos para poder compensar lo que no podamos llegar a realizar con otros materiales. Otra ventaja, pues que están disponibles globalmente, o sea, son materiales que los podemos encontrar en cualquier contexto, en cualquier territorio, en cada territorio los encontraremos de manera distinta, serán específicos para cada lugar, pero en todos diremos que puede dar una respuesta global a este problema al que nos enfrentamos. Y justamente por eso, porque están disponibles de manera global, normalmente contaremos, ¿no?, ya se habrán utilizado, la mayor parte de ellos ya se han utilizado en la arquitectura, o sea que no partimos de cero, sino que podemos apoyarnos en una cultura, en una tradición constructiva que ya existe, que nos muestra cómo se pueden utilizar, para qué versatilidad tienen, etcétera. Por tanto, bueno, no partimos de la nada.
frente al reto, entonces, vamos a empezar a utilizar estos materiales. Bueno, digo vamos a empezar, pero seguro que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo, ¿no? Pero frente a esta cuestión, yo creo que podemos hacerlo como con 3 actitudes distintas, ¿no? Y digo actitudes y no pasos porque son actitudes que pueden ser simultáneas en el tiempo, ¿no? La primera, y yo creo que la más inmediata, es la que responde a la pregunta, vale, ¿puedo hacer lo que ya hago con otros materiales? ¿Es posible? ¿No? Si veis estas 3 imágenes, son 3 edificios, bueno, uno son de edificios de vivienda y una escuela, los 3 están construidos en Francia, y cuando vemos las 3 fachadas, ¿no? Vemos que, bueno, a nivel, digamos, estético, a nivel seguramente de puesta en obra, constructivo, pues son bastante similares, ¿no? Pocas diferencias significativas podríamos señalar frente a estas 3 fachadas, pero claro, cuando vamos a ver cómo se han construido y el impacto, ¿no? Y si están o no descarbonizadas, pues de pronto vemos grandes diferencias, ¿no? La primera, una fachada convencional, pues tenemos unas emisiones positivas de CO2, y cuando vamos a utilizar estos materiales que llamamos aquí naturales, pues resulta que hormigón de cáñamo, que es un material que es una mezcla de cal y cáñamo, pues ya tenemos emisiones negativas. Y ya si vamos a construcciones con paja, pues todavía el balance es mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, también estamos hablando de cosas que pues pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y esta actitud, pues la podemos, o sea, frente a esta actitud es la actitud más inmediata, porque además tenemos productos, tenemos materiales que ya existen en el mercado que nos permiten dar este paso, ¿no? Existen una diversidad de materiales que se han desarrollado con diferentes materias primas, que además se utilizan para diferentes tipos de aplicación, desde estructurales, cerramientos, acabados, y que además la industria, que si queréis es pequeña o limitada, pero que está muy activa y que lleva muchos años trabajando en el desarrollo de estos materiales, pues también ha trabajado para adaptarlos a la normativa actual, ¿no? y a los sistemas y la cultura constructiva actual. Por tanto, podemos tener, estos materiales van a cumplir las exigencias normativas, estos materiales pueden tener marcado C, etcétera, etcétera. Y por tanto hay un esfuerzo por homogeneizar, por reducir los tiempos de puesta en obra, prefabricar, etcétera, etcétera. Y esta imagen, pues es una imagen que yo creo que es bastante significativa de este esfuerzo, es un hormigón hecho de arcilla, ¿no? Es la idea de aprovechar todo el desarrollo tecnológico que se ha desarrollado con el hormigón armado, pero para hacer hormigones a base de arcilla. Y además de la industria también tenemos, pues, aparte de todo el legado cultural, ¿no? De la construcción vernacular, pues también tenemos ejemplos más actuales, digamos, ya con lógicas constructivas contemporáneas o modernas, que nos muestran la durabilidad de este tipo de materiales, ¿no? Que bien aplicados y bien usados, pues pueden durar igual o más que los edificios hechos con materiales que ahora llamamos convencionales. Y este es un ejemplo de la casa de paja más antigua de Europa, que tiene ya más de 100 años. No se me oye bien, ahora sí. Bueno, esto, y después tenemos otra segunda actitud, ¿no? Que ¿Yo? Pero una vez dado este paso, ¿no? Nos damos cuenta de que no es suficiente, de que si queremos llegar a la descarbonización, pues cuando cambiamos de material tenemos que entender cuál es la lógica propia de este material, y que por tanto no tiene sentido seguir haciendo lo mismo cuando los materiales son otros, ¿no? Y en este sentido, claro, la pregunta ya cambia, ¿no? Y la pregunta ya es, bueno, vale, pero con este material, ¿qué es lo que tiene sentido hacer? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Y yo creo que este ejemplo es bastante ilustrador, ¿no? de esta actitud. En este edificio, pues el trabajo de Sigrubán, que entre otras cosas, aparte de ser premio Pritzker, pues es uno del equipo, ¿no? de la New European Bauhaus, pues aquí también tomando otra vez, ¿no? el conocimiento de la arquitectura tradicional, pues consigue hacer un edificio porticado de madera, sin colas, sin uniones mecanizadas, y por tanto utilizando la lógica del material y entendiendo cómo el material funciona. Pero bueno,
Tenemos muchos ejemplos y además ejemplos de arquitectos reconocidos, de arquitecturas contemporáneas y galardonadas, ¿no? Otro ejemplo, el edificio de Ricola, de Herzog and de Meuron, que desarrollaron, bueno, una fachada de tapial, de tierra cruda, pero de tierra cruda prefabricada, ¿no? Trabajaron con Martin Rau, que ha desarrollado un sistema de prefabricación del tapial, de modo que ya no tenemos que tener millones de horas de mano de obra, sino que podemos, bueno, pues actualizar estos sistemas constructivos para realizar, pues, un tapial lineal en taller, cortarlo y transportarlo hasta la obra. O la actualización de sistemas constructivos, por ejemplo, los techos de paja, aquí no se utilizan tanto, pero en el centro y norte de Europa, pues, para la rehabilitación de edificios existentes, pues ha habido todo un movimiento, ¿no? Sobre todo de parte de los constructores, etcétera, para tratar de adecuar y actualizar el sistema constructivo para poder cumplir, pues, la normativa de estanqueidad, los requisitos frente a la resistencia al fuego, etcétera. O ejemplos más cercanos, ¿no? La casa de Tapia de Àngels Castellarnau, que ha sido premio Terra Awards en 2014. Las viviendas que están construyendo Peris y Toral en Ibiza, hechas con muros de carga de bloque de tierra comprimida, que entre otras cosas son también los arquitectos que han hecho la rehabilitación de la sala en que nos encontramos ahora, y que han trabajado también de la mano de los fabricantes, ¿no? En este caso de FET-de-Terra, pues que también están trabajando en la innovación de estos materiales para trabajando con las lógicas de un material que, bueno, solo funciona con presión y que la tenemos que sacar ese rendimiento, y por tanto hacer elementos que puedan seguir esta lógica constructiva, ¿no? O este edificio que está en fase de ejecutivo, en el que se trabaja en un sistema mixto de muros de carga de tierra y madera, en el que se analiza el sistema constructivo con el fin de hacer que los muros de carga de un edificio de 6 plantas de tierra cruda pues solo trabajen a compresión. Pero bueno, todas estas experiencias, claro, son experiencias, digamos, innovadoras y que, ¿no?, que van adelante del movimiento que tenemos que hacer, pero que si no van acompañadas de una normativa que se adecúe y que entienda que estos materiales tienen que poder formar parte de la realidad constructiva habitual, pues que es muy difícil pues ponerlos en uso, ¿no? Y esto lo vemos claramente con el ejemplo de la construcción en paja en Francia, por ejemplo. Desde que este mapa que veis aquí es el mapa, el inventario de las construcciones en paja en Europa, ¿no? Y si veis, Francia es el país europeo con mayor número de construcciones de paja que hay, ¿no? Y esto, en parte, no es porque sí, sino que ha habido un trabajo, ¿no?, desde el sector en Francia para tener unas reglas profesionales de construcción con paja, y esto ha hecho que, de pronto, pues encontremos escuelas, ¿vale?, que tienen edificios públicos que están construidos, en este caso, en un sistema mixto de paja y madera, pero incluso con un sistema de paja portante, ¿no? Aquí ya la madera ya ha desaparecido. Y la tercera actitud, que creo que es la que al final vamos a tener, ¿no?, va a ser la más habitual en nuestro sector, es ya no pensar en el material, sino en el territorio, ¿no? Y empezar a pensar dónde estamos construyendo, entender el contexto en el que lo estamos haciendo y empezar a preguntarnos qué es lo que el territorio puede ofrecernos y de qué manera podemos utilizar mejor los recursos que el territorio nos ofrece. Y tenemos un ejemplo valiosísimo y muy bueno, muy cerca, ¿no? Este edificio, el Life Reusing Posidonia, que fue un proyecto de investigación impulsado o en el que participó el IBABI, pues el resultado es la construcción de estas viviendas social en Formentera. Y lo interesante es esto, ¿no? Antes de ponerse a construir, entender, hacer un catálogo de cuáles son los recursos que tenemos en el territorio, con qué materiales podemos contar, y de hecho pues detectaron, ¿no?,
la abundancia de una planta marina que es la Posidonia, que además tenía muy hicieron también ensayos de caracterización y vieron que tiene muy buenas propiedades aislantes. Y además, otra vez, la arquitectura vernacular ya se había utilizado antes como material aislante en la isla, ¿no? Y entonces, hicieron uso de eso y además introducen otra cuestión también interesante a la que no vamos a entrar aquí, pero que tiene que ver con la reutilización de materiales existentes, ¿no? Las carpinterías en este caso pues eran carpinterías reutilizadas. Y para finalizar, deciros que desde la universidad, desde la academia, somos conscientes, de esta necesidad y también estamos trabajando en ello, Estamos trabajando no solo desde la formación de los futuros arquitectos, sino también desde la investigación. Si en Formentera era Posidonia, pues aquí estamos investigando en el uso de un residuo agrícola muy abundante en nuestro entorno, que es la caña del maíz. Y por tanto, estamos desde diferentes puntos de vista, estamos tratando de contribuir al reto que tenemos entre manos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Cabe apuntar que también que todos estos materiales que evidentemente ya están descarbonizados, desde el punto de vista de salud, son muy favorables porque pues no suelen tener aditivos, ¿no? Y su comportamiento higrotérmico a nivel de emisiones pues también es muy favorable. Y estas estrategias van estrechamente ligadas con el bioclimatismo y es un aspecto que el código técnico realmente no acoge con suficiente peso. Entonces, para esto vamos a tener a Fabián López, que es doctor arquitecto, es profesor de Serra Hunten en el Departamento también de Arquitectura del Vallès y desarrolla su investigación en temas de eficiencia energética, bioclimatismo, pobreza energética y eficiencia en el uso y gestión de los residuos de la edificación. Es coautor también de libros sobre eficiencia energética, auditorías energéticas, calidad ambiental, también es socio de AUS y esto nos va a hablar de bioclimática. Muchas gracias. Mientras los compañeros ponen la imagen. Gracias a las compañeras y compañeros de AUS que me invitaron a esta jornada donde he estado aprendiendo mucho esta tarde y espero ahora pues no desentonar en este coro de voces de especialistas en el cual es un placer estar y acompañarles. Además me han invitado a hablar de un tema que me encanta, que quiero mucho, pero que me produce mucho reparo porque en la sala tengo gente que sabe 3 veces más que yo de lo que voy a explicar acá, o sea que disculpas por adelantada para los que les voy a pisar un poco su experiencia y su currículum. Bien, yo creo que... ¿qué les voy a explicar yo? Es que ¿alguien tiene duda del beneficio de una galería correctamente orientada y bien dimensionada, como lo hicieron Emiliano López y Mónica Rivera en este caso? ¿Alguien tiene duda de que la Life Reducing Posidonia, de que la inercia de los materiales acompañada de la ventilación natural es una buena estrategia? ¿Alguien tiene dudas de que Josep Buñés estaba loco cuando puso un plafón captor a sur para conseguir energía para las casas? ¿Verdad que no les voy a descubrir yo nada nuevo, no? Son estrategias. Además, la arquitectura popular está llena de ellas. Lo cito porque son amiguetes y me caen bien. ¿Qué les voy a decir de un atrio? Todas las estrategias que puedan tener estas actuaciones por separado las puedes combinar con mucha eficiencia en un espacio intermedio. Acá Arquitectas y DataAe en el ICTA, o Cris que está por aquí sentada, la Col, la Borda. No hay duda, tienen beneficios térmicos, calidad del aire, corrección lumínica, atenuación acústica. Y también ahorran kilovatios hora de energía. No es su única prestación, es una de sus prestaciones. No hay duda, creo yo. Bueno, hay quien tiene dudas. Hay quien no se lo cree. La historia, el desarrollo normativo, ayer con los pobres alumnos que están por allá atrás, repasábamos esta gráfica y casi nos tiramos todos al tren después. La evolución normativa ha demostrado a lo largo de la historia, de las normas pretéritas del año 57 del Ministerio de la Vivienda, pasando por el CTE 79 que mencionaba Albert esta mañana también, una desatención, vamos a portarnos bien esta tarde, una desatención significativa por estos temas, por la arquitectura pasiva bioclimática. Yo les invito a que busquen un solo documento
a lo largo de toda la historia de nuestra normativa, pasando por la LOE, el Código Técnico en su primera versión, en su segunda, no hay un solo documento que promueva las estrategias pasivas y bioclimáticas, que les dé a los proyectistas certezas de rendimientos, de puestas en funcionamiento, que las equipare a otras alternativas de mercado. No la hay. Es un desprecio total. Una desatención total. Es una desatención total. El canto del cisne de esa desatención total es la última versión del HE, del documento HE del 2019. En ese ya desapareció el único asidero que teníamos, que era el indicador de la demanda energética. Hicimos alegaciones a esa publicación de ese documento y la respuesta fue a la altura del objetivo, nearly cero. La respuesta fue nearly cero. Después de terminada y de publicada vinieron y lo comentamos, les dijimos que era un poco absurdo pretender que las estrategias bioclimáticas se justificaran a través de indicadores tan restrictivos y tan prescriptivos como pueden ser la K sub G de toda la vida, el Q sol Jul, una cosa para julio, la estanquidad N50, intentar justificar todas esas prestaciones que veíamos antes en pantalla de las soluciones bioclimáticas con esos indicadores es como si te invitan a una cata de vinos y tú sacas tus mejores caldos, ¿no? Reservas, curadísimos, curraos, y llegas a la cata y te dicen que la cata se hace con gaseosa. Poca gracia, ¿no? Es desalentar a la gente que está intentando hacer arquitectura de primera calidad y que no hace otra cosa que replicar lo que la tradición constructiva, vernácula, popular nos ha enseñado y nos enseña y nos da y nos repasa cachetadas de que eso funciona. No sale. Ya se acabó, ya no vamos a llorar más. Fueron pocos minutos de llorada. Prometo no llorar más. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Esta mañana nos han explicado que hay sobre la mesa una propuesta de nueva directiva de eficiencia energética en la edificación. No les voy a dar la paliza de repasarla porque no tiene sentido, pero yo creo que tenemos una oportunidad estupenda. Una oportunidad de la cual solo quiero destacar 3 o 4 cositas. La primera es que cambiamos de paradigma. Ya no es el nearly cero, sino el cero. Cero emisiones. Eso significa que hemos de sacar del armario lo mejor que tengamos. Eso significa que hay que hacer un menú de primera, y en ese menú de primera, el primer plato debería ser la arquitectura bioclimática. La pasiva. Tenemos que sacar nuestros mejores caldos y quitar la gaseosa de por ahí. También nos dice que hay que identificar muy bien el 15% de los peores edificios y hacer una hoja de ruta muy juiciosa, muy sistemática para optimizar y reducir paso a paso. Eso significa trabajar duramente y incorporar estrategias realmente descarbonizadoras. Pero nos propone también mejorar los certificados de eficiencia energética. ¡Oh, por favor! Esos mismos certificados que hoy día nos obligan a simular una galería como si fuera 1 centímetro de aislamiento. O un pozo canadiense como si fuera una reducción de caudal. Mentira podrida, nos obliga a mentir esas herramientas. Pues la directiva propone cambiarla. La certificación energética. Reescalar, armonizar los indicadores, incorporar nuevos indicadores. Esa es la oportunidad de quitar la tiranía del kilovatio hora como la única herramienta de cambio de la eficiencia energética. No solo son kilovatios hora, por favor. Es más cosas. Además de kilovatios hora, hay confort térmico, lumínico, acústico, todo eso que les puse en la primera. Pues tenemos la oportunidad. Dígame si no es un escenario divino. No les he dicho lo mejor. Textual dice: la directiva no impedirá que ningún Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. Oh, amigo mío. Los que estaban aquí sentados esta mañana no tienen disculpa. Se puede meter lo que uno quiera. Lo dice textual de la directiva, no miento, ¿eh? No miento. Lo tienen, por favor. Nosotros estamos muy motivados. Yo, con los que trabajo, estamos pasados de revoluciones. Desde hace tiempo estamos trabajando. En este caso, con la compañía, con la complicidad del Instituto Catalán de Energía, que por aquí están. Aquí en Cataluña hemos trabajado, en este caso con los compañeros de Societat Orgánica. Hicimos primero un estudio donde
se validó la pertinencia de las soluciones bioclimáticas en el clima de Cataluña, porque ya saben ustedes que el bioclimatismo está asociado a los límites del clima, ¿no? Bueno, pues el primer estudio que se hizo fue valorar hasta dónde era pertinente un murotrombe, una galería, un elemento captor, la inercia térmica, la vegetación, y se hizo un listado priorizado. Y de ese listado priorizado empezamos por 2 trabajos, de galerías y de atrios, que ya están terminados. Hay que decir que el ICAEN tiene un problema con la impresora que hace 2 años no les funciona, tiene atascado un papel, debe ser ríete el papel de Bárcenas, debe ser un papel gordo porque no hay manera de desatascarlo, pero no importa, ya la publicaremos y ya saldrá. Tienen estos 2 documentos, en esos documentos, allí, ese es el caso de las galerías captoras, se hizo un trabajo metodológico en el que simulamos las tipologías más habituales en Cataluña, en los climas más diferenciados, las tipologías sobre el parque edificado correspondiente, cambiamos de orientación, hicimos no sé cuántos miles de simulaciones, no aplicamos nada novedoso. Es lo mismo que ha venido estudiando hace muchos años en Andalucía, en Madrid, en Galicia. Estos temas se han estudiado, hay conocimiento, aquí en la sala hay gente que sabe de esto y que ha hecho estos números. Nosotros lo que hicimos aquí fue sistematizarlo y pasarlo por herramientas de simulación que nos permitían hacer cálculos paramétricos y cosas de esas, pero los conceptos son los mismos. Y fuimos capaces de obtener fichas como estas, en donde combinamos, oiga, pues que una galería tiene una piel exterior y una piel interior, y que según combines, ¿no? Más macizo, menos macizo, más acristalado, menos acristalado, más inercia, menos inercia, más ventilación, según el clima. Y demostramos, tampoco es ningún mérito, demostramos que es posible obtener un porcentaje de ahorro. Que en este momento la certificación energética solo entiende de kilovatios hora, pues vale, hablamos de kilovatios hora. Calculamos la reducción en kilovatios hora. Despreciamos las otras prestaciones, que son muchas. Y en este momento somos capaces de decir cuánta reducción de la demanda. Ahora, la triste realidad es que nos toca ir y mentir en las herramientas, ¿no? Y decir que eso equivale a no sé cuántos centímetros de aislamiento, o a un film ficticio de protección solar, bueno, eso es un problema circunstancial, eso lo vamos a arreglar, no hay ningún problema. Esos trabajos están. Y se han dado la vuelta por otras tipologías y se ha cambiado que si en el norte, que si en el sur. Esos números están sobre la mesa del ICAEN con su problema de impresora, ya le ayudaremos con la impresora, no pasa nada. Y ellos están trabajando ahora también con los compañeros de Sociedad Orgánica que les están ayudando a coordinar a otros equipos que están estudiando vegetación, soluciones de inercia en la envolvente, ventilación cruzada, chimeneas solares. Está bien, el ICAEN, mal de impresora, pero muy bien de actitud, muy bien, bien. Ahora, eso hay que hacerlo para toda España. Y esas son mis reflexiones finales. Ya con esto acabo. Voy bien, ¿no? Sí. Este es el momento. Estamos en un momento espectacular. Al comienzo del año, un amigo tenía a su hijo que quería estudiar arquitectura y decía, no, convéncelo de que eso no es negocio. Yo le dije, no, este es un momento, aquí es un momento muy chulo, muy importante. Es el momento de trabajar para incorporar estas estrategias. No lo podemos dejar pasar por delante. No lo podemos dejar pasar por delante. Lo mejor es que no hay disculpa para hacerlo bien, porque ya sabemos cómo no hay que hacerlo. La transposición del Nearly Zero Energy Building ha sido tan mala que ya no hay manera de hacerlo peor. Todo va a ser mejor. Bien, empezamos con un paso por delante. La certificación energética, por favor, tiene un peso, es el árbitro de todas las ayudas de Next Generation, esta mañana lo explicaron. Y es el documento de credibilidad que tenemos sobre la mesa. Por favor, la certificación hay que mejorarla, pero ya nos han abierto el grifo que se puede mejorar. Divino. No hay disculpa para no hacerlo bien. En el proceso de certificación energética, los arquitectos no nos implicamos como tocaba. Y los estoy mirando a todos y me estoy mirando a mí. Y no puede volver a pasar lo mismo. La certificación la dejamos en manos de otros especialistas. Y sacaron sus números, hicieron sus cosas, y nos dedicamos a llorar y a criticarla. Ya no más. Ahora hemos de sentarnos y hacer la nueva certificación. Y hemos de participar. Pero no solo para criticar y decir lo mal que está, no. Para hacerla bien hecha. Lo bueno es que es cuestión de arquitectura. O sea, todo lo que no es arquitectura ya ha movido ficha. Ya lo saben ustedes, ¿no? La energía nuclear se sacó el título de energía verde. Con la taxonomía. ¡Ole! Con un capote divino. La bomba de calor tiene reglamentos, casi tiene directiva propia. Los recuperadores de calor cualquier día sacan su DAP, ¿no? Su documento. Esa gente ya movió ficha. Y nosotros
Lo nuestro es arquitectura. Es galerías, es pozos, es espacios intermedios, es buena orientación. Eso, si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? Las hermanitas de la calidad de las bombas de calor no la van a defender, no. El gremio de aislantes no va a poner dinero para esto. No, eso no. Lo hemos de defender nosotros, desde casas como esta, lo hemos de defender nosotros. La jornada se llamaba Descarbonizando la Arquitectura, yo les propongo Descarbonizando la Habitabilidad. Pero el camino para descarbonizar no es llenar de plástico las fachadas de nuestros edificios. No es llenar las cubiertas de bombas y de plafones. No. Ese es un paso. Pero eso no es descarbonizar. No. Para descarbonizar hay que empezar por hacer buena arquitectura. Y eso, por alusiones, nos toca a nosotros. Yo creo que hemos de arrimar el hombro. Yo me comprometo desde donde me toca, yo estoy en la Escuela de Arquitectura y desde allí, los pobres alumnos que andan por ahí, yo a ellos les empujaré y les diré que trabajemos en esta línea. Yo les propongo que cada uno de ustedes haga lo mismo desde el rincón en que esté. No para hacer negocio. Yo le tengo más miedo que a los negacionistas, le tengo miedo a los negocionistas, los que hacen negocio de estas cosas. Estos me dan mucho miedo. No para hacer negocio, no para hacerlo bien. Y sobre todo para que no sigamos fuera y criticando. Arrimemos el hombro, hagamos un buen debate y juntemos esfuerzos. Aquí hay mucho conocimiento, en esta sala y en la calle, muchísimo conocimiento. Y no se trata ni de magos ni de recetas. Tenemos el momento, tenemos la oportunidad. Adelante. Gracias. Fantástico este final de Fabián, en el que realmente es que tenemos muchas de estas herramientas, ya lo hemos ido viendo, lo hemos ido recordando y sobre todo no hay estrategias en esta mesa en las que pues evidentemente a lo mejor hay retos en la descarbonización de los materiales que se alejan de nuestra capacidad técnica, pero sí que está en nuestra capacidad elegir, ¿no?, esos sistemas constructivos, esos materiales y acercarnos a la bioclimática, al sentido común al final, que no sé cómo se materializa en normas y en directivas el sentido común. Entonces, bueno, ahora, de nuevo, muchas gracias a todas por recibir tantas propuestas y comentarios. Muchos de ellos van relacionados con el uso de materiales naturales. Sí que hay algunos que dicen de cómo podemos saber más acerca de materiales naturales y demás. No sé si sabéis que en la OCT del Colegio de Arquitectos de Cataluña, de momento solo abierto al tramo complementario, pero que en breve parece que se va a abrir a todos los colegiados. Hay una herramienta que se llama Espacios Interiores Saludables, en la que hay un directorio de materiales que cumplen con criterios de salud y evidentemente también con estos criterios de materiales naturales. Así que algunas de las dudas eran acerca de cómo conocer más acerca de estos materiales que a lo mejor desconocemos porque tampoco se facilitan desde las normativas, desde el código técnico, pero que existen, ¿no? Y hay muchas posibilidades. Y después algunas otras, ¿no?, porque como no tenemos mucho tiempo, tenemos alguna otra pregunta que va relacionada también con este uso de los materiales, que la tenemos por aquí. ¿Tienen los materiales naturales las suficientes certificaciones técnicas? ¿Tienen un coste competitivo? ¿Cómo podemos promover su uso? ¿Faltan ensayos o certificaciones? ¿Cómo podemos, pues de nuevo, facilitar su uso para personas que a lo mejor, pues eso, lo más fácil es utilizar lo que ya viene de serie, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, que hay materiales que ya tienen un desarrollo suficiente y sí que tienen certificaciones, incluso marcado CE, y tienen pues una documentación técnica detrás que apoyan pues y que han sido actualizados, digamos, a los sistemas constructivos y tecnologías actuales y por tanto pues responden a las exigencias actuales. Y también hay materiales, normalmente no tanto materiales, o sea, digamos que los materiales o la materia prima es la misma, pero hay unos productos que se han desarrollado y que cumplen con todo esto que decíamos antes, y luego hay materia prima que se aplica de manera distinta o que podemos utilizar también y que en cambio responde a otras lógicas, ¿no? Y esto también tiene que ver con aquello de las actitudes que decíamos antes, ¿no? Que
Lo más inmediato es utilizar estos productos que ya están desarrollados y que pueden darnos unas ciertas garantías dentro del contexto normativo en que nos encontramos, pero esto no es suficiente. Hace falta un esfuerzo por modificar la normativa y porque la normativa reconozca ya no solo las limitaciones de estos materiales, sino también las ventajas y las propiedades que tienen específicas estos materiales, que no solo son limitaciones de, bueno, se quema, o bueno, sino que también tienen propiedades diferenciadas y que pueden darnos valores añadidos a las construcciones que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, podemos elegir en realidad, tenemos un amplio abanico dependiendo de lo que necesitamos y de la actitud frente con la cual nos vamos a afrontar a este reto. Pero yo creo que para descarbonizar no solo nos podemos quedar en esta primera actitud de utilizar los productos sin cambiar nada más, sino que tiene que haber, ¿no? Y además todas las ponencias han ido en este sentido, hace falta un cambio radical y por tanto tenemos que trabajar también para cambiar la manera como hacemos las cosas y cómo entendemos la relación en la arquitectura en relación con el territorio en el que se desarrolla. Evidentemente, una de las acciones que podemos tomar, sobre todo si nos interesan estos temas de bioclimática y de materiales, es apuntaos al GT2 de AUS para conocer más de cerca. Y muchas veces, y también esto como experiencia personal, es que a veces tú solo en tu despacho dices, yo cómo voy a poder cambiar las cosas, pero en el momento que formas parte de un grupo y que te juntas con más personas que tienen las mismas inquietudes que tú, dices, ostras, sí que podemos. Así que realmente os animo a que forméis parte de estas comunidades que ya existen, porque entre todos nos autoengañamos, no, nos empoderamos para trascender este cambio. Entonces, yo daría por cerrada esta tercera mesa, porque lo siento, no tenemos mucho más tiempo, pero os recuerdo que vamos a responder a todas estas dudas, o sea que este acto no acaba hoy, sino que va a durar durante más días y semanas, y es una manera también así de que perdure la esencia, ¿no?, de lo que estamos creando en el tiempo. Y entonces ahora van a empezar los workshops. Os voy a dar las indicaciones, a pesar de que están distribuidas por ahí, pero para que sepáis a dónde dirigiros. Os ruego, por favor, máxima puntualidad, o sea, ahora no nos enrollemos hablando de tal, sino que vayamos directos, ¿no?, y directas a estos workshops y que también después volvamos puntualmente aquí, por favor, para cerrar, ¿no? Entonces, la herramienta en mediciones de emisiones de CO2, que la realizará Licinio Alfaro de ITEC, se va a hacer aquí. Aquí está Licinio, ¿vale? Las personas que se queden en este workshop se pueden quedar aquí. Pasaporte del edificio y acompañamiento a comunidades vecinales, que lo va a hacer Anaís, será en la 8ª planta, mirador, al final de todo. Hay 2 ascensores, se van a colapsar, podemos promover la movilidad activa, podéis subir andando y así caminando por las escaleras, que además también conviene movernos, ¿no? 8ª planta. Levels se va a realizar en la Escola CERT, que supongo que todos sabréis dónde está, pero hay que salir del edificio, cruzar el carrer Arcs y el edificio de enfrente, 5ª planta, está el pasaporte del edificio con Toni Escudé, que está aquí. Perdón, Levels. El Toni, torneu a l'hora que toca, sisplau. Hay quart. A las 6:15, bueno, a las 6:13, todo el mundo aquí para que podamos empezar ahí cuarto, por favor. Así que vamos al grano también a la hora de desarrollar estos talleres. Y por último, análisis de ciclo de vida en la planta 6ª, no la 8ª, la planta 6ª, con Eulalia Figuerola y Bea de Diego, que están por aquí. Aquí está Eulalia. También movilidad activa, puede ser. Por favor, a las 6:15, todo el mundo aquí. Gracias.